Hola queridos espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Se están escribiendo guiones especiales para Handercel. ¿Por qué los papeles que se identifican con su belleza nunca atraen a las mujeres malas? Handercel, quien se ha convertido en un fenómeno en la televisión turca, es un nombre que ha conquistado a los espectadores no solo por su belleza, sino también por los personajes que interpreta. Sin embargo, últimamente se ha discutido con frecuencia en la prensa sensacionalista, se están escribiendo guiones especiales para Handercel. ¿Por qué nunca ha interpretado un personaje de chica pobre o mujer mala hasta ahora? Siempre se le ha dirigido a personajes con una carrera profesional, bondadosos y socialmente queridos. Patrones de rol que trae la belleza. Al observar la carrera televisiva de Handercel, vemos que siempre ha interpretado personajes femeninos impactantes, fuertes y estéticamente impactantes. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿la belleza solo le brinda buenos papeles a la actriz? ¿O acaso a los productores y guionistas les cuesta atribuir maldad a un rostro como el de Ercel? 2. Una estrella en ascenso con Girls of the Sun. El personaje de Selin Yılmaz, interpretado por Ercel en la serie Girls of the Sun en 2015, era una joven alegre, moderna, inteligente y cariñosa. Este papel le permitió consolidarse en la pantalla. Sin embargo, este personaje, una vez más, no era pobre, sino una joven adinerada y acomodada. 3. La vida de El amor no entiende de palabras. El personaje de Hayat Hussan, interpretado en la serie El amor no entiende de palabras, donde compartió el papel principal con Burak Deniz entre 2016 y 2017, era una joven que se mudó de un pueblo a Estambul con su familia y se convirtió en una exitosa empresaria. Aunque al principio tuvo una vida modesta, rápidamente se adentró en una vida llena de lujo y amor. Una vez más, no era un personaje que reflejara verdaderamente el sentimiento de ser pobre. 4. La doctora luchadora en la serie Alka. Ercel, quien interpretó a Muide en la serie Alka, emitida por TRT 1 de enero de 2019, se presentó ante nosotros con un personaje más duro y serio. Sin embargo, Muide seguía siendo una mujer decente y valiente con una carrera estable. No tenía ningún aspecto que pudiera describirse como malo. 5. Eda YALDZ Stormensen Kalkapm. El personaje de Eda YALDZ, interpretado por Handercel en la serie Senkalkapm, emitida por Fox TV en 2020 a 2021 y que atrajo gran atención internacional, se ganó el corazón de los espectadores. El personaje era una joven que había perdido a su madre y a su padre, estudiaba con una beca y se enfrentaba a dificultades. Sin embargo, en los últimos episodios de la serie, el personaje se sitúa en el centro de una vida de lujo y relaciones románticas. Una vez más, el tema de la esperanza, el amor y el éxito estaba en primer plano, no en la pobreza despiadada. 6. Fiscal Leyla Gedais en Bambas Kabiri. Leyla Gedais, a quien interpretó en la serie Bambas Kabiri, donde apareció de nuevo frente a la cámara con Burak Deniz en 2023, era una fiscal que buscaba justicia. Este personaje, descrito como una mujer de sangre fría, decidida y fuerte, también era una figura de buena mujer que se ganó el aprecio de la sociedad. Aunque hubo una situación que traspasó los límites, como tener una aventura con un asesino, el personaje en sí nunca fue malo. 7. ¿Por qué no se les pide que interpreten a mujeres malas? Entonces, ¿por qué Handercel nunca interpretó a un personaje malo? La respuesta a esta pregunta puede estar estrechamente relacionada tanto con la gestión de la imagen de la actriz como con las preocupaciones comerciales de los productores. Si Ercel, quien cuenta con una gran base de fans jóvenes, se aleja de su identidad de buena mujer, podría dañar su imagen. Por esta razón, generalmente se le ofrecen papeles de mujeres que serán admiradas, con las que se empatizará y que se mostrarán como ejemplo. 8. Mundos especiales escritos para Handercel por guionistas. Según algunas afirmaciones en el ámbito televisivo, durante el proceso de escritura del guión se realizan intervenciones especiales para los papeles que Handercel interpretará en los proyectos. En otras palabras, el estilo de vestir, el habla, el estatus social,
las relaciones e incluso el trasfondo psicológico del personaje se moldean de forma que no perjudiquen la imagen de Ercel en pantalla. 9. Más comedia romántica que drama. Al observar las series que Jane Ercel ha protagonizado, observamos que predominan las producciones de comedia romántica. Esto demuestra que se ha convertido en un nombre indispensable para escenarios más positivos, alegres y amorosos. En estas series, papeles como la mujer mala o la pobre trágica suelen asignarse a personajes secundarios. 10. Es una preferencia personal de Jane Ercel. Por supuesto, también existe la dimensión de las preferencias de las actrices. Jane Ercel podría preferir progresar en su carrera con personajes más queridos, apoyados y admirables. Puede ser una decisión natural que no quiera interpretar personajes psicológicamente agotadores o excluidos por la sociedad. 11. Jane Ercel nunca es una antihéroe. En los últimos años, se ha vuelto bastante popular que los personajes femeninos tengan características de antihéroe. Sin embargo, Jane Ercel no tiene ese carácter en su carrera. Todos los personajes que interpreta poseen características casi impecables. 12. Limitaciones de la belleza estética. Los llamativos rasgos faciales, la postura estética y la fotogenia de Jane Ercel no la convierten automáticamente en una rica, elegante y exitosa. Roles femeninos. Es común en el sector que algunos actores sean encasillados en roles según sus características físicas. 13. Productores que no se arriesgan. Es fundamental que el personaje femenino principal de una serie genere simpatía en la sociedad. Por esta razón, los productores no querrán desperdiciar un nombre como Jane Ercel, quien atrae a un gran público, con papeles arriesgados. 14. Efecto en redes sociales. Jane Ercel tiene más de 30 millones de seguidores en Instagram. Cada una de sus publicaciones recibe miles de interacciones. Esto significa que interpretar a un personaje criticado en su carrera podría tener un gran impacto en redes sociales. Este riesgo también puede afectar las preferencias. 15. ¿Qué sucede si interpreta a una mala mujer? Si Jane Ercel interpreta un personaje vengativo, demasiado ambicioso o despiadado, podría causar una gran sorpresa en el público. Quizás un papel así marcaría un antes y un después en su carrera y llevaría su actuación a otro nivel. Sin embargo, por ahora, ni su agencia ni los productores parecen tener una opinión positiva al respecto. 16. Premios y nominaciones a papeles destacados. Los premios de Ercel se basan generalmente en sus exitosas actuaciones en comedias románticas. El fuerte vínculo emocional que los personajes que interpreta crean con el público también atrae la atención de los comités de premios. 17. Reconocimiento e imagen internacional. Ercel, quien también cuenta con una gran base de fans en el extranjero, quizá no quiera arruinar esta imagen con el papel de una mujer mala. Los fans que la siguen, especialmente en Latinoamérica y Europa, la conocen como inocente y romántica. 18. La mujer marcada por los productores. Jane Ercel se ha convertido en una marca. El contenido de esta marca incluye un perfil femenino atractivo, elegante, inteligente, fuerte pero sensible. Los papeles que no se ajustan a esta marca pueden afectar negativamente el valor comercial tanto de la actriz como de los proyectos. 19. Jane Ercel y la percepción de la moda. Es evidente que todos los personajes que interpreta tienen un estilo de vestir llamativo. Debido a sus colaboraciones con marcas de moda, los personajes también deben ser visualmente estéticos. Se afirma que se intervino en el proceso de escritura para que los personajes deficientes o malos no perturbaran esta línea estética. 20. Habrá sorpresas en futuros proyectos. Se espera que Jane Ercel profundice aún más en su carrera actoral en los próximos años y se ponga a prueba con diferentes personajes. Quizás aparezca ante nosotros con un personaje duro y oscuro por primera vez en una película o en una plataforma digital. Conclusión. Los personajes que Jane Ercel ha interpretado hasta ahora han sido cuidadosamente seleccionados y consisten en papeles que refuerzan su identidad de buena mujer. Esta situación está estrechamente relacionada tanto con las preocupaciones del sector como con la imagen personal de la actriz. Sin embargo, el público ahora quiere verla en un papel diferente. Quizás algún día, Ercel también interprete a la mujer malvada y protagonice una historia que surge de una vida de pobreza y venganza. Y quizás este cambio abra una nueva página en su carrera. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.